15 de octubre de 2014, María Fuentes publicó una diatriba en las redes sociales, arremetiendo contra los capos de la droga de los carteles por aterrorizar a su ciudad natal. Sin embargo, María, quien era doctora en medicina y madre, pronto se convirtió en su objetivo, y lo que le hicieron a continuación cambió el curso de su vida, para siempre. Aquí están las historias de antes y después de personas que se metieron con un cartel mexicano. Pero a ti, Azucena Uresti, una cosa te hago saber: no seas pendejo y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo, y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio. Un capo de la droga del CJNG lanzó una escalofriante amenaza a una de las presentadoras de noticias más prominentes de México, la señora Azucena Uresti, después de que ella hablara en contra de su cartel. Con el lanzamiento de ese video, su vida estuvo repentinamente en grave peligro. Pero, ¿qué dijo exactamente para enfurecer a una de las organizaciones criminales más peligrosas de México? Nacida el 15 de marzo de 1978, Azucena Uresti, de 46 años, es una presentadora de noticias y periodista mexicana. Trabaja para Milenio Televisión y Radio Fórmula. Además, en numerosas ocasiones, fue la conductora de debates electorales presidenciales, lo que llevó a los mexicanos a considerarla como una de las mejores presentadoras de noticias del país. Sin embargo, todo cambió en 2021, cuando Uresti cubrió un conflicto en escalada entre el CJNG y un grupo de autodefensas en la región de Tierra Caliente en Michoacán. Su reporte reveló que un grupo de autodefensas en esa región se había armado para enfrentarse al cartel, con un miembro incluso declarando su disposición a matar a cualquier desafiante. El CJNG no tomó esto de buena manera y decidió enviar a Uresti una clara advertencia. Yo, representante del cartel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticia Milenio. No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí del quien me tira a mí directamente, porque les están agarrando dinero a las autodefensas. El 9 de agosto de 2021, surgió un video en Twitter que mostraba a hombres enmascarados portando armas de fuego. En las borrosas imágenes, un hombre que afirmaba representar a Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del CJNG, criticó a Uresti y a Milenio Televisión por un presunto sesgo en sus reportajes. Además, acusó a Uresti de aceptar sobornos de bandas locales en Michoacán a cambio de una cobertura favorable y de atacarlo personalmente al aire. También afirmó que los grupos de autodefensas eran, de hecho, narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, argumentando que solo una organización criminal podría costear el equipo de grado militar que esas fuerzas poseían. No creo que el gobierno no se dé cuenta que no son autodefensas, por el tipo de armamento que traen, y porque me mandan a hacer monstruos que salen alrededor de $100,000, precio que es incompetente para cualquier autodefensa. Y finalmente, juró que si Uresti seguía siendo parcial en su contra, la iba a hacer tragarse sus palabras. Fue una gran amenaza, y el video se volvió viral al instante. Dado el historial de periodistas en México, todos comenzaron a temer que Uresti se uniera a la lista de más de 120 periodistas mexicanos asesinados en los últimos 20 años. Pero para tranquilizar a los ciudadanos, y lo más importante, a la señora Uresti, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró en una conferencia de prensa su disposición a protegerla. I completely reject these threats. We don't accept this sort of behavior. We are going to protect Azucena. We're going to protect all Mexicans. It is our responsibility. Pero sus palabras literalmente no significaron absolutamente nada, dado que el gobierno mexicano ha hecho muy poco para proteger a los periodistas en el pasado. No obstante, Uresti no sufrió daños. Incluso abordó las amenazas durante su transmisión en Milenio Televisión más tarde ese día.
I have joined the federal system of protection from the government. I repeat, our work will continue to be based on the truth and with the intention of providing information on the reality of a country like ours. En este momento, ella está a salvo y no se han hecho otras amenazas. Sin embargo, cuando se trata de informar sobre los carteles, yo diría que se volvieron un poco más diplomáticos. El 19 de octubre de 2021, el periodista mexicano Armando Linares López estaba escribiendo notas de una entrevista cuando su teléfono celular vibró con un número desconocido. Contestó la llamada y la voz que escuchó pronunció estas palabras: «Habla el comandante Águila, soy del cártel Jalisco Nueva Generación». Y fue en ese momento cuando supo que algo trágico estaba por ocurrir. Armando López dirigía un sitio web de noticias en línea en una pequeña ciudad mexicana llamada Zitácuaro, ubicada en las colinas de Michoacán. Armando creció en esta ciudad y había vivido la mayor parte de su vida en ella. Sin embargo, alrededor de principios de la década de 2000, se convirtió en un centro de actividad de carteles. Estos carteles se sintieron atraídos por el suelo fértil de la ciudad para el cultivo de campos de marihuana y amapola. Michoacán también se convirtió en un centro para el envío de fentanilo y metanfetamina por todo México y hacia los Estados Unidos. Armando tenía un talento innato para el periodismo, y su carrera como periodista despegó justo cuando el tráfico de drogas en México comenzó a surgir. Al igual que muchos otros en el país, fue testigo de las horribles consecuencias y se convenció de que provocar un cambio requería una cobertura mediática más amplia por parte de los mexicanos. En respuesta, él y un grupo de amigos lanzaron una plataforma de noticias llamada Monitor Michoacán en 2019. Pero poco sabía él que esto se convertiría en el comienzo de una vida muy atribulada. Publicaron grandes reportajes centrados en el tráfico de drogas y policías corruptos. Muy pronto, se convirtieron en favoritos entre los locales, pero por otro lado, se convirtieron en blanco de los carteles mexicanos. Armando y sus amigos entendían el riesgo de ser periodistas en México, por lo que se centraron más en funcionarios corruptos que en sicarios de los carteles. Sin embargo, esto seguía siendo un problema porque esos carteles necesitaban a las fuerzas del orden de su lado para que sus operaciones funcionaran sin problemas. Una de sus historias más importantes cubrió a un oficial de alto perfil corrupto que trabajaba para el CJNG. Y después de que esa historia se publicó, un comandante de ese cartel quiso hablar con él, llevándonos de vuelta a esa llamada telefónica. Después de que el comandante Águila se presentó, fue directamente al grano. Le dijo a Monitor Michoacán que dejaran de criticar al gobierno local y a la oficina del fiscal. Armando interrumpió, insistiendo en que su medio permanecía imparcial, documentando solo los eventos tal como ocurrían. Sin embargo, el comandante Águila no estaba interesado en discutir. Entregó su mensaje, advirtió a Armando que volverían a hablar y luego terminó la llamada. 2 semanas después, Armando estaba en casa cuando entró una segunda llamada, esta vez con un mensaje mucho más directo por WhatsApp. Te dijeron que dejaras de tirar basura al gobierno. Estoy tratando de ser tu amigo, pero si no puedo, vas a tener problemas con nosotros. Deja de tirar basura al fiscal. Cualquier hombre estaría aterrorizado por tales mensajes, pero por alguna razón, Armando no se lo dijo a nadie, ni siquiera a su esposa. Continuó con sus investigaciones, publicando historias como siempre lo hacía. Y ahora mismo, probablemente estés pensando que el cartel lo quería muerto, ¿verdad? Bueno, por alguna razón no fue así. El comandante Águila decidió ser indulgente con Armando, optando por extorsionarlo por dinero en lugar de quitarle la vida. Águila contactó a Armando, exigiendo una cuota mensual de 20,000 pesos. Armando, sabiendo que si no estaba de acuerdo lo matarían, aceptó un pago único de 500,000 pesos, aproximadamente $25,000. Él y sus amigos se dieron cuenta ahora de que estaban atrapados en el mismo tipo de esquema de extorsión sobre el que habían pasado años informando, pero era la única manera de permanecer a salvo. Armando y su esposa retiraron dinero de sus ahorros, y parte del personal
organizó una colecta entre amigos. Acordaron un lugar y entregaron el dinero a miembros del escuadrón de Águila. Armando ahora era libre y no había nada más que lo detuviera. Sin embargo, una vez que empiezas a tratar con carteles, no hay vuelta atrás. Y para Armando, esto fue solo el comienzo de su fin. En diciembre de 2021, una cuenta de Facebook compartió la foto de perfil de WhatsApp de Armando, mostrándolo junto a una mujer. La mujer fue reconocida como familiar de un líder de Cárteles Unidos, un grupo que se oponía a la facción del comandante Águila. Esto llevó a la percepción de que Armando podría estar alineado con ellos, marcándolo como un adversario para el comandante Águila. El comandante Águila y sus hombres pusieron entonces en marcha la operación para no solo matar a Armando, sino también para quitarle la vida a sus amigos. Después de atacar su oficina y asesinar a uno de los amigos de Armando llamado Toledo, Armando sabía que él era el siguiente, y verdaderamente lo fue. 15 de marzo de 2022, Armando estacionó su auto frente a su casa. Un hombre con traje negro y corbata roja se le acercó. Después de un breve apretón de manos y una conversación, ambos entraron al departamento de Armando. Aproximadamente 5 minutos después, los vecinos vieron al hombre del traje salir corriendo del departamento. Los detalles de su conversación, la identidad del hombre y el momento en que sacó su arma oculta siguen siendo un misterio. Lo que se sabe es que la policía descubrió más tarde el cuerpo sin vida de Armando, acribillado con 8 balas, en su sala de estar. Su muerte ocurrió exactamente 43 días después de que su amigo Toledo fuera asesinado. Gaxiola fue a una misión para arrestar a miembros del cartel, pero en lugar de ponerles las esposas, decidió servirse de su alijo de cocaína. Quiero decir, parece que se tomó el dicho de darle un mordisco al crimen, un poco demasiado literal, pero espera a escuchar lo que le pasó después. En 2023, Kevin Gaxiola era un oficial de policía recién graduado de la Academia de Policía de Tijuana. Como parte de sus primeras asignaciones, sus superiores le ordenaron participar en el decomiso de un cargamento de droga. Sin embargo, el equipo de oficiales que le asignaron resultó ser corrupto. Unánimemente idearon un plan para robar el cargamento de droga del almacén donde estaban guardadas, durante la redada. La operación fue exitosa, pero un par de horas después, se desmoronó. Una cámara de vigilancia captó el momento en que una camioneta pick-up, perteneciente a la policía mexicana, salía del edificio con grandes pacas de cocaína envueltas en plástico. Después de que esa información salió a la luz, presuntos miembros del cartel comenzaron a llamar a las fuerzas del orden, exigiendo que devolvieran el cargamento o enfrentarían graves consecuencias. Se confirmó que el cargamento pertenecía al cártel de Sinaloa, específicamente a la facción liderada por el capo Ismael El Mayo Zambada. Cuando Gaxiola y sus asociados no devolvieron el cargamento, los sicarios del cartel de Sinaloa lanzaron un feroz ataque contra las fuerzas del orden. Acribillaron la oficina del fiscal federal en Tijuana con al menos 30 balas, dejando la fachada del edificio marcada. Una hora después, un oficial presuntamente involucrado en la operación fue asesinado a tiros en una calle de Tijuana. 4 días después de eso, hombres armados desataron nuevamente una lluvia de balas en la oficina del fiscal estatal. 3 días después, un detective estatal fue asesinado en su auto mientras cargaba combustible en una gasolinera en Tijuana. Todos los demás oficiales involucrados, incluido Gaxiola, huyeron para esconderse. Pero aquí está el giro. Nadie sabe qué hicieron exactamente esos oficiales con el cargamento robado, pero sí parecía que lo compartieron entre ellos, porque Kevin Gaxiola, quien tuvo la mala fortuna de encontrarse en esa situación, fue secuestrado, torturado y asesinado en la calle de Tijuana. Cuando se encontró su cuerpo, estaba junto a otro hombre llamado El Tommy, de quien las autoridades dicen que era parte del cartel rival que compró la cocaína robada. Así que de ser un policía regular a unirse a una operación para robarle al cártel de Sinaloa, Kevin Gaxiola
perdió su vida en una de las peores formas imaginables. 15 de octubre de 2014. María del Rosario Fuentes Rubio fue secuestrada por hombres armados cuando salía de la clínica Tierra Santa en Reynosa, donde trabajaba como doctora. Para otros, su secuestro fue una sorpresa, pero para María, fue la consecuencia de sus acciones hacia los carteles mexicanos. La doctora María rara vez era vista sin su teléfono en la mano, mientras que sus amigos, colegas y familia a menudo asumían que simplemente estaba pegada a su dispositivo. La verdad era mucho más compleja. Era su puerta de entrada a otro mundo. Para la mayoría, la doctora María Fuentes era una médica general de 36 años y madre que vivía en la ciudad fronteriza de Reynosa, México. Pero en Twitter, o X, era una periodista ciudadana anónima, operando bajo el alias Emiut3 y usando un avatar de Gatúbela, informaba sobre la violencia de los carteles en su ciudad. También gestionaba una popular plataforma de noticias llamada Valor por Tamaulipas. Esta plataforma tenía una presencia sustancial en las redes sociales, con más de 500,000 seguidores en Facebook. El sitio presentaba fotos exponiendo a miembros del cartel, alertas de personas desaparecidas y reportes de crímenes de los carteles. En Twitter, instaba a la gente a levantarse y hablar en contra de la violencia de las pandillas. Febrero de 2013, los sicarios del cartel comenzaron a distribuir volantes, ofreciendo una recompensa de $45,000 a cualquiera que pudiera proporcionar información sobre la identidad del administrador del sitio web Valor por Tamaulipas. En Twitter, también amenazaron a María, advirtiéndole que eliminara sus publicaciones. Dado que no había ningún vínculo entre su presencia en las redes sociales y su vida real, a María no le importaron en absoluto las amenazas, hasta que, de alguna manera, los sicarios del cartel finalmente descubrieron su identidad. Después de que fue localizada y secuestrada, sus páginas de redes sociales quedaron en silencio. Luego, el 16 de octubre, el tono de sus tweets cambió por completo. En ese momento, sus captores le habían quitado la vida, pero decidieron publicar su muerte en sus páginas de redes sociales como una advertencia. Publicaron un tuit que decía: «Amigos y familiares, mi nombre real es María del Rosario Fuentes Rubio. Soy doctora y hoy mi vida ha llegado a su fin». Luego publicaron dos fotos, la primera de María mirando a la cámara, y la segunda, mostrando a María tendida en el suelo con una herida de bala en la cabeza. Otro tuit advertía a los demás que no cometieran los mismos errores. Cierren sus cuentas. No arriesguen la vida de sus familias como yo lo he hecho. Les pido perdón. Fue horrible, por decirlo menos, pero esos tuits macabros no hicieron más que amplificar la creencia de que hablar contra los carteles mexicanos, ya sea en internet o en persona, puede costarte la vida. Somos rehenes de demandas de extorsión, somos rehenes de grupos criminales. Cobrar pagos de extorsión se ha convertido prácticamente en el deporte nacional en Tamaulipas. Esas fueron las palabras de Julio Almanza durante una entrevista de televisión en Tamaulipas. Sin embargo, esas palabras tocaron una fibra sensible entre los altos miembros del cartel, llevándolos a hacer de él un ejemplo. Antes de cruzarse con el cartel, Julio era un hombre de negocios en Tamaulipas y lideraba la Federación de Cámaras de Comercio de México del estado, justo al otro lado de la frontera con Texas. Vivía una vida ordinaria hasta que tomó una posición contra la extorsión de los carteles. Durante años, los carteles habían estado extorsionando a pequeñas empresas en México, con algunos dueños incluso secuestrados hasta que se realizaban los pagos. Y cuando esas demandas no se cumplían, las consecuencias eran nefastas. Pero la situación escaló cuando los carteles comenzaron a apuntar a corporaciones de millones de dólares. En julio de 2024, FEMSA,
la empresa detrás de Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México, reveló que cerraría 191 de sus tiendas y 7 gasolineras en Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza, debido a las constantes extorsiones de los carteles. FEMSA, que también es la embotelladora de refrescos más grande de América Latina y cotiza en la Bolsa de Valores mexicana, ha sido blanco del Cártel del Noreste, sucesor del Cartel de los Zetas. La compañía reportó que ha estado luchando con las demandas de los carteles durante años, incluyendo el ser obligada a comprar combustible de distribuidores específicos y enfrentar intentos de controlar la venta, distribución y precios de ciertos productos. En un momento dado, los sicarios del Cartel del Noreste secuestraron a 2 empleados de una tienda, obligándolos a actuar como informantes y proporcionar información para el cartel. Dado que la mayoría de las personas en México usan las tiendas de conveniencia, el cartel ve estas tiendas como buenos puntos para vigilar los movimientos de la policía, soldados y rivales. Ahora bien, la noticia de FEMSA cerrando sus tiendas enfureció a muchos mexicanos, haciendo que Almanza hablara por sí mismo y por su gente. Pero como ya dije, sus comentarios no cayeron bien a algunos miembros del cartel y menos de 24 horas después fue atacado. 30 de julio de 2024, Julio Almanza fue asesinado a tiros justo afuera de su oficina en la ciudad de Matamoros. Su muerte fue trágica, pero el mensaje fue claro. Nadie se cruza con el cartel y escapa intacto. Al igual que la historia de Julio Almanza, la empresaria Minerva Pérez fue asesinada por hablar contra la extorsión de los carteles. Sin embargo, su ejecución fue aún más bizarra. Después de obtener su título de Contaduría Pública de la UABC, Minerva Pérez comenzó a trabajar en la industria pesquera. En 2002, completó su maestría e inició un proyecto para promover nuevas especies de peces en México. Para el año siguiente, aseguró el primer permiso comercial para estas especies en el Golfo de California y, en 2010, obtuvo la primera certificación de agua en el área. Con fondos familiares, estableció una planta de productos marinos. Una década después, Pérez se convirtió en la directora de la Cámara de la Industria Pesquera de Baja California, pero este éxito también la puso en contacto con los capos de la droga de los carteles. En 2024, durante una conferencia de prensa, Pérez expresó su preocupación de que mariscos capturados ilegalmente se vendieran junto con productos legales en los mismos mercados. Destacó que estas operaciones ilegales evaden los costos de producción e ignoran las regulaciones ambientales, como los límites de tamaño de red diseñados para proteger especies en peligro, como las tortugas marinas. En julio de 2024, comenzó a investigar la extorsión del cartel a los pescadores locales. Y al igual que Almanza, de quien hablamos anteriormente, criticó abiertamente a los sicarios del cartel por explotar a aquellos que habían dedicado sus vidas a la industria marina, quitándoles la poca ganancia que obtenían. Y si te preguntas cómo están conectados los carteles mexicanos con la industria pesquera, es crucial entender que ejercen un poder significativo a lo largo de la costa, en gran parte debido a sus operaciones de contrabando por mar. Desafortunadamente, los audaces comentarios de Minerva Pérez no cayeron bien a ciertos miembros del cartel, lo que llevó a su trágica muerte. Fue acribillada en la ciudad portuaria de Ensenada solo unas horas después de hablar. Y cuando digo que se tomaron su tiempo llenando su cuerpo de balas, lo digo en serio. Julio compartía el mismo apellido que los infames hermanos Beltrán Leiva, fundadores de la organización Beltrán Leiva, pero sorprendentemente no tenía ninguna conexión con ellos. Sin embargo, de alguna manera, su vida terminó trágicamente enredada con los carteles de la manera más horrible imaginable. Antes de eso, Julio era simplemente un miembro de la banda de música mexicana, Los Ciclones del Arroyo. Se unió al grupo en la década de 1990, cuando ganaron reconocimiento por sus contribuciones al género de la música norteña. Conocidos por su sonido tradicional regional mexicano,
Con instrumentos como el acordeón y el bajo sexto, su música a menudo refleja las experiencias rurales y de la clase trabajadora en México, y aunque nunca alcanzaron la fama masiva, han mantenido una base de seguidores leales, especialmente dentro de la escena musical regional en México. Sin embargo, en años recientes, la violencia contra los músicos mexicanos de bandas de narcocorridos ha escalado, y hay una gran razón por qué, en caso de que no lo supieras, el narcocorrido es un género de música mexicana que surgió de la tradición del corrido folclórico norteño. Los corridos han contado historias sobre la vida y la muerte en México desde la Revolución Mexicana. Estas canciones usualmente resaltan las hazañas de los narcotraficantes, al ritmo de las tradiciones mexicanas. Y no tan sorprendentemente, la brutal guerra de carteles de México encuentra su voz en estas controversiales baladas de la droga, que a menudo celebran las vidas violentas y muertes espantosas de los capos de la droga mexicanos. Ahora, Julio resultó ser otro nombre en el libro de músicos que han sufrido esta violencia. Abril de 2012, Julio estaba actuando como solista en una fiesta en el estado mexicano de Sinaloa, cuando un grupo de personas sospechosas de ser miembros de un cartel le ordenaron interpretar una canción específica. Julio se negó, y una vez que terminó la fiesta, lo secuestraron. Esos hombres lo llevaron en una camioneta a un lugar aislado, donde lo torturaron brutalmente durante horas antes de dispararle en la pierna. Más tarde ese día, lo tiraron a lo largo de una carretera, donde transeúntes lo encontraron casi desangrándose. Fue llevado de urgencia a un hospital, y afortunadamente sobrevivió, a diferencia del siguiente cantante de narcocorridos que pagó el precio máximo por forzar los límites con sus letras. Cuando hablas del género musical de los narcocorridos, el nombre de Chalino Sánchez siempre será recordado como uno de los grandes, pero también como uno de los primeros en pagar el precio máximo por su arte. Sánchez nació en un pequeño rancho llamado Las Flechas, en El Guayabo, un municipio rural en Sinaloa. Su nombre de pila era Rosalino, pero eligió llamarse Chalino, porque sentía que Rosalino sonaba demasiado femenino. Creció como el más joven de 8 hermanos en una vida marcada por la pobreza. En 1975, con solo 15 años, Chalino enfrentó un evento traumático cuando su hermana fue secuestrada y agredida brutalmente por varios hombres, quienes luego la enviaron a casa sin ropa. Impulsado por la necesidad de venganza, Chalino rastreó y mató a uno de los perpetradores en una fiesta. Este acto lo convirtió en un hombre buscado, obligándolo a huir de México y comenzar de nuevo en Los Ángeles, California. Allí, se unió a su hermano vendiendo pequeñas cantidades de cocaína, pero a los pocos meses fue arrestado y deportado de regreso a México, donde cumplió una sentencia de 18 meses. Durante su tiempo en prisión, Chalino comenzó a escribir canciones de narcocorridos, las cuales glorificaban las vidas de los narcotraficantes. Aunque controvertido, este estilo único le valió mucha atención, incluso dentro de los confines de su celda. Una vez liberado, regresó a LA, contrató una banda y comenzó a grabar música, actuando en varios lugares de la ciudad. A mediados de la década de 1980, Chalino se había convertido en un nombre bien conocido tanto en México como en California. Sin embargo, su música, que celebraba las vidas de los capos, lo convirtió en un blanco para sus rivales. A pesar de varios intentos contra su vida, Chalino sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que esos capos fueran tras él. 15 de mayo de 1992, a pesar de las advertencias de sus seres queridos e incluso de recibir amenazas de muerte, Chalino actuó en el Salón Bugambilias en Culiacán. Durante la actuación, un fan se abrió paso entre la multitud y le entregó lo que parecía ser una petición de canción. Sin embargo, por la reacción de Chalino, estaba claro que la nota era una amenaza de muerte. El miedo en su rostro era evidente, pero continuó cantando. Después del concierto,
Se fue con 2 hermanos, un primo y varias mujeres jóvenes. Pero de camino a casa, fueron detenidos por hombres armados en camionetas Chevrolet Suburban, quienes afirmaron ser policías. Uno de los hombres mostró una placa y le dijo a Chalino: «Mi comandante lo necesita». Chalino y sus hermanos intentaron sobornar a los hombres, ya que no era poco común que la policía mexicana aceptara dinero a cambio de indulgencia, pero su oferta fue rechazada. Chalino se entregó a los hombres y se lo llevaron. 12 horas después, su cuerpo fue encontrado en una zanja con marcas de cuerda en las muñecas y 2 heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. News about the shooting of 2 Americans south of the U.S. border in Mexico. One Immigration and Customs Enforcement agent killed, another wounded. Jaime Jorge Zapata era un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, lo que lo convertía en un objetivo principal para los carteles mexicanos. Nacido en Brownsville, Texas, una ciudad fronteriza justo al norte de Matamoros, México, Zapata siguió los pasos de sus 5 hermanos, siguiendo una carrera en justicia criminal después de obtener su título en la Universidad de Texas. Comenzó como agente de la patrulla fronteriza antes de unirse a las investigaciones de seguridad nacional del ICE en 2006, donde trabajó en la unidad de trata y contrabando de personas. Zapata era solo un agente de EEUU, normal viviendo en México, y no se cruzó directamente con ningún cartel. Sin embargo, su trabajo naturalmente lo ponía en desacuerdo con ellos. They were traveling alone through an area controlled by the Zetas, an especially ruthless drug cartel. Both agents work for the U.S. Embassy here in Mexico City. El 15 de febrero de 2011, Zapata y su colega, Víctor Ávila, viajaban de Laredo, Texas, a la Ciudad de México en una misión del ICE. Mientras conducían por el estado norteño de San Luis Potosí, notaron que 2 camionetas SUV los seguían. Una SUV pasó agresivamente, mientras que la otra abrió fuego, obligándolos a salir de la carretera. Cuando Ávila bajó la ventana para identificarse como diplomáticos de EEU, un sicario se acercó y les disparó a quemarropa. Zapata se defendió mientras uno de los pistoleros intentaba sacarlo del auto. Ambos agentes suplicaron a los atacantes, alrededor de 15 de ellos, pero continuaron disparando. Un helicóptero de la Policía Federal Mexicana llegó eventualmente, encontrando a Ávila herido con 2 disparos en la pierna. Trágicamente, Zapata, quien había recibido 3 disparos, sucumbió a sus heridas antes de recibir tratamiento médico. Después de los arrestos, 2 de los pistoleros intentaron afirmar que confundieron a los agentes con rivales. Pero esa excusa se desmoronó rápidamente. Y aquí está el porqué. La emboscada tuvo lugar en un falso puesto de control militar, con pistoleros vestidos de camuflaje y empuñando ametralladoras. Además, era imposible que no supieran que Zapata y su colega eran agentes de EEU. Las placas diplomáticas en su auto lo dejaban claro. Aún así, lanzaron el ataque, no dejando duda de que Zapata fue el objetivo debido a su trabajo. Al igual que muchos adolescentes en las regiones empobrecidas de México, Juan Francisco Sillas Rocha soñaba con un camino rápido a la riqueza, lo que lo llevó a dar el arriesgado paso de alinearse con organizaciones de narcotráfico. Sin embargo, todo se volvió en su contra. Tras el arresto de Javier Arellano Félix en 2006, su sobrino, Fernando Sánchez Arellano, conocido como El Ingeniero, se hizo cargo del cártel de los Arellano Félix. Bajo el mando de El Ingeniero, Sillas Rocha ascendió de una posición menor a un teniente altamente influyente, supervisando células involucradas en el tráfico de drogas, enfrentamientos violentos con carteles rivales, secuestros y numerosos asesinatos. Bajo su liderazgo, el cartel generó millones de dólares, dándole a Sillas Rocha la riqueza y el poder que tanto ansiaba. Continuó su trabajo para el cartel hasta que se volvió engreído. Febrero de 2011, Sillas Rocha dirigió los asesinatos de 2 personas en California
como venganza por el sospechoso secuestro y asesinato de uno de sus mensajeros de droga. El Departamento de Justicia de California, con la ayuda de un informante confidencial, logró grabar conversaciones telefónicas y organizar reuniones controladas con Sillas Rocha y sus cómplices. Esta información crucial fue transmitida al gobierno mexicano, lo que llevó al arresto de Sillas Rocha. Sin embargo, incluso tras las rejas, se sentía intocable, alardeando descaradamente ante las autoridades de que había ordenado los asesinatos de más de 30 hombres cada mes. Pudo mantener esta influencia mortal porque todavía disfrutaba de cierto grado de libertad dentro de los muros de la prisión. Sin embargo, una vez extraditado a los Estados Unidos, todo ese poder y su bravuconería llegó a un final abrupto. Si te preguntas sobre el antes y el después aquí, es simple. Nunca debió haberse unido a un cartel mexicano en primer lugar.